Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Nuestro invitado de hoy es Hugo Fonseca Viso y con él vamos a hablar sobre la situación económica del país. Hugo, a mí me ha llamado la atención que en esta primera quincena, durante la cual han habido algunas noticias positivas, importantes, como la apertura petrolera, la restitución de las garantías, esta nueva relación que existe con Brasil. Ninguna de esas cosas, a pesar de que son importantes, todas se ha traducido en confianza, en optimismo, en algo positivo para la economía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, antes que nada, buenas noches, Marcel, y realmente tu observación es muy válida, pero tiene por otra parte, su explicación en el sentido de que la gente sabe que el problema que gravita muchísimo sobre la parte económica del país y sus consecuencias en la parte social es el problema inflacionario. Y al problema inflacionario no se le ha entrado de frente. Y para preocupación y angustia de muchos, vemos que lo que se le sigue es dando vueltas a la cosa y se está manejando en una forma que diríamos poco profesional. Vemos mucha improvisación en el manejo. Pero en días pasados el ministro Matos Azócar anunció que el gobierno reduciría el déficit fiscal, que es una de las causas fundamentales de la inflación, y si reduce el déficit fiscal, pues con eso reduce la inflación. Esa declaración es muy buena. Lo que pasa es que los resultados no se atienen a la declaración porque realmente lo que él presentó no fue un programa para reducir el déficit fiscal, sino fue un programa para financiar el déficit fiscal. Realmente las medidas que él propone es un aumento del endeudamiento interno, pero no es una reducción del déficit fiscal, porque él lo que está planteando es apelar a la deuda pública interna para, utilizando el exceso de bolívares que generaron todos estos aportes dados en una forma sumamente alegre para solucionar el problema financiero, emitidos también inorgánicamente porque fue en base pues a poner a funcionar la máquina de hacer billetes. Entonces simplemente va a coger ese exceso que ellos mismos crearon, lo va a recoger a un costo adicional para el Estado porque hay que pagar interés por ello, y lo va a volver a meter en el circulante a través del presupuesto. Pero eso no tendría un efecto negativo, porque esa deuda interna causa intereses y ya han estado comentando que más de una tercera parte del presupuesto se va en pagar intereses. Sumamente negativo y preocupa sobremanera a la gente que sabe sacar números, simplemente aritmética, que la deuda interna está pasando de 2 billones de bolívares en este año casi a 3 billones de bolívares en el año que viene. Y por eso es que realmente no se ve una salida al problema inflacionario, que te repito, pues el problema que todos sabemos. Ahora, ¿por qué la gente le presta al gobierno si sabe que eso va a perjudicarlo? Porque realmente ese es otro factor de preocupación y qué bueno que tú lo señalas, porque resulta que esto lo que va a traer como consecuencia es una presión enorme sobre el sistema financiero, el resto de lo que queda después de la quiebra general que hubo. Prácticamente los van a obligar a hacer las colocaciones de la masa de ahorros de toda la población en los bancos para adquirir estos títulos de la deuda pública nacional, y eso va a traer un problema adicional a los bancos. Les va a disminuir la rentabilidad, va a poner todavía en una situación todavía más peligrosa a los bancos que han quedado. Y por otra parte, va, como tú dices, a aumentar todavía la deuda más a través de los impuestos. De manera pues que es una situación bastante preocupante la que está planteada, porque realmente no hay un planteamiento serio de fondo para reducir el déficit fiscal, y por lo tanto vemos que el problema inflacionario no va a ir disminuyendo como lo que es deseable en el país. Pero las cifras de junio fueron alentadoras, o sea, aunque altas, reflejan una baja. Las cifras son alentadoras, supuestamente, entre comillas, porque vienen de un proceso de inflacionario alto. Entonces es una reducción, pero ya a un proceso que venía muy alto, y anualmente, si uno revisa las cifras anuales, se da cuenta que en junio hay una tendencia a la baja. Aún así, un índice de 2,6%
acumulado durante un año da cifras inflacionarias del orden del 40%, pues que realmente no puede la economía del país manejarse de esa forma. Y lo que tú decías con respecto a las esperanzas que puede sembrar la apertura petrolera, mira, Marcel, desgraciadamente volvemos a caer en lo mismo, porque entonces volvemos a caer que la solución del país es el fetiche petrolero. No estamos yendo a crear una economía donde sean los venezolanos, el esfuerzo de los venezolanos, el trabajo, el ahorro de los venezolanos, los que creen la riqueza, pero volvemos a caer otra vez en lo que hemos caído durante estos años, que es depender del ingreso petrolero. Entonces el Estado, de nuevo, el que va a tener la solución económica en su mano. Los ingresos, las inversiones producirán más petróleo, hay más renta para el Estado y entonces el Estado sigue controlando la vida económica del país y nos estamos alegrando por eso. A mí eso no me alegra. Realmente va a ser un alivio, pero va a ser más de lo mismo, más de lo que nos ha venido hundiendo durante estos últimos 50 años, que es el predominio económico del Estado a través de la renta petrolera. Estas inversiones vienen, pero vienen a fortalecer la parte económica del Estado. Y Venezuela lo que necesita es que se fortalezca la economía de los venezolanos, que se ponga a los venezolanos, se le den oportunidades de trabajo, que se enseñe a los venezolanos a ahorrar, y ese es el poderío realmente de un país, y no el que nos hemos acostumbrado durante 40 o 50 años, que bien dijo el doctor Ulja Pietri, lo señalé en uno de los artículos que escribo en el periódico periódicamente, que nos habían convertido en un país de parásitos. Realmente esa dependencia del gasto del Estado a través de la renta petrolera ha convertido a los venezolanos en parásitos. Eso fue una frase de Uslar bien impactante que, por cierto, ha tenido poca trascendencia y pocos comentarios en el país. A nadie le gusta reconocerse. Exactamente. ¿Y por qué crees tú que la gente no ahorra? Porque parte del problema es que no hay inversión privada. No hay inversión privada porque no hay ahorro. ¿Por qué la gente no ahorra? Bueno, la gente no ahorra hoy en día porque la inflación no se lo permite. Realmente la mayoría de las familias venezolanas están viviendo no al día, ya están viviendo endeudadas a lo que van a ganar dentro de 3 días. Y esa es una situación pues que es muy difícil que la gente pueda ahorrar en esta. Además de esto, se les ocurrió la brillante idea ahora de castigar a los pocos que tengan la capacidad de ahorro, la disciplina de ahorro, los castigan han forzado los intereses a la baja simplemente porque le conviene a la deuda inmensa pública del Estado y están castigando los ahorros del público, pagando tasas de interés muy por debajo de lo que es la tasa inflacionaria. Y entonces lo que están haciendo es descapitalizar a la gente que está ahorrando. Ahora, eso, en cierto sentido, esto que tú acabas de escribir es una confiscación de los ahorros. Es un abuso, es un atropello en contra de la gente que ha trabajado y que ha tenido la prudencia y la sapiencia de ahorrar y la costumbre y la cultura del ahorro. Los están atropellando simplemente para favorecer la deuda pública del Estado que la han tenido que contraer por el manejo irresponsable que se ha hecho durante durante muchos años de las finanzas públicas. Ahora, tú decías hace un momento que la deuda del Estado es de 2 billones, o sea, un 2 y ¿qué? 12 ceritos. 2.000 millones de millones. Y 2 millones de millones. Sí. Y eso es más o menos la cifra de ahorro del público. ¿Tú crees que en algún momento el Estado, cuando se le haga la carga de intereses muy pesada, podría apropiarse de esos ahorros? Ojalá que no, porque eso sería realmente sumamente grave. Yo creo que el país no resistiría a eso. Lo que sí es bien peligroso, Marcel, es que exista la tentación por parte de cualquier gobierno, no voy a señalar cuál podría ser, no tengo elementos para hacerlo, de que en el momento en que crezca mucho la deuda pública, haya la tentación por parte de los gobiernos de provocar una hiperinflación, de manera de que esa hiperinflación licúe prácticamente la deuda del Estado, y entonces cuando el Estado está debiendo 100 bolívares, cuando termina la hiperinflación o a través de la hiperinflación termina pagando lo que debía 100, lo termina pagando a 2 bolívares nuevos. Entonces eso realmente sí es un peligro para los ciudadanos y un peligro para la economía del país, porque esa tentación la han adoptado gobiernos de otros países como solución de los inmensos problemas que crean deudas públicas desbordadas, desorbitadas. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que nos hablara cuáles son las proposiciones, los planteamientos que hace el sector empresarial frente a esta situación. O sea, cómo combatir la inflación, cómo desarrollar más el país, cómo estimular el ahorro y la inversión.
Ya volvemos. Hace un momento comentábamos que el sector empresarial debe tener respuestas concretas y de hecho ya el ministro Matos Azócar les preguntó que cuáles serían los sacrificios que iban a hacer como consecuencia pues, de los sacrificios que el Estado está haciendo. Quisiera que nos explicara cuál es la proposición del sector privado y cuáles son esos sacrificios que está haciendo el gobierno y cuáles son esos sacrificios que va a hacer el sector privado, porque pareciera pues que somos un país muy sacrificado. Bueno, yo hablando a título propio, quisiera decir lo siguiente. Realmente desde el sector privado hemos venido señalando la necesidad de buscar la solución al enorme gasto fiscal que produce el déficit, racionalizar el gasto público, y eso tendría que ver con enseriar de una vez por todas lo que es el gasto de las universidades. Que se gaste en las universidades, pero que se gaste de acuerdo a necesidades prioritarias y que se racionalice ese gasto, porque se ha convertido en una especie de piñata colectiva universitaria en la cual todo el mundo tiene derecho a acceder a estudios sumamente costosos sin pagar nada, donde prácticamente no se cobran los almuerzos escolares, una serie de cosas pues que viene de ese estado dispendioso que teníamos antes, que no puede seguir siendo porque actualmente no hay los recursos con qué hacerlo. Hay que solucionar el problema de la salud, los enormes gastos del seguro social, eso hay que solucionarlo. El Estado tiene que enfrentar el enorme déficit que tiene por las prestaciones sociales de los empleados y obreros del sector público. Eso es un problema que no se habla cuando se habla de, cuando el ministro Matos dice que el déficit es de 950.000 millones, allí no está incluida esa parte. Queda pendiente que el ministro Matos tampoco incluye cuando habla de 950.000 millones, los 200 y pico de mil millones que tendría que aportar el Estado y no sé de dónde los va a sacar, o por lo menos sí me sospecho, de las ayudas que tienen que darle a los bancos estatizados, a los cuales les pasaron los pasivos de los ahorristas y cuentacorrentistas de los bancos intervenidos, pero no les han pasado los activos con los cuales los bancos compensar eso. Entonces, ese es otro déficit que anda pendiente por allí que no ha sido contabilizado. De manera pues que lo que hay que plantear es eso primero, buscar la forma de cómo se va a racionalizar el gasto, cómo se va a bajar, y luego los ingresos extraordinarios hay que entrarle de frente a un programa de privatizaciones masivos que no le hemos visto ninguna intención al gobierno en colaborar eso. Pero acaban de privatizar a Indulac, ¿no? El presidente del fondo del Fondo de Inversiones está haciendo esfuerzos muy serios en ese sentido, pero no noto que haya la colaboración y apoyo general que él requeriría desde el lado del gobierno y del lado político para hacer eso en forma masiva. Esa sería una forma de reducir sustancialmente el déficit, de manera que caminos hay, lo que pasa es que no hay o el conocimiento con qué hacerlo, lo cual es preocupante, o la voluntad con qué hacerlo, con lo cual es todavía aún más preocupante. Y con respecto al aspecto que tú mencionabas de los sacrificios, mira, yo no sé qué quiso decir el ministro Matos con eso, o cuál es la idea que él tiene al respecto. Sacrificios del parte del sector empresarial. Bueno, mira, los empresarios son ciudadanos como cualquier otro aquí en Venezuela, y entonces ya están haciendo suficientes sacrificios. ¿Cómo? A través del tremendo aumento en los impuestos que se ha tenido. Prácticamente de cada bolívar que hoy en día están pagando los consumidores, 25 céntimos se están yendo en impuestos diversos. Impuesto general a las ventas 12,5, que por cierto plantea el ministro Matos elevarlo al 15%. Los impuestos municipales, la parte del seguro social, la parte del INSE, la parte que va a la ley de política habitacional. En fin, eso monta como el 25% de lo que cuesta un artículo hoy en día. Bueno, eso lo están pagando todos los consumidores en Venezuela, incluyendo los empresarios, que son gente que también compra y consume. Los venezolanos están pagando, están aportando sacrificios en su seguridad personal. Ya nadie sabe cuándo le va a tocar un asalto o cuándo los pueden asesinar en la calle en determinado momento a cualquier hora. Están pagando el sacrificio que significa no contar con buenos servicios,
están pagando el sacrificio que significa no tener un Estado responsable que garantice el ejercicio de la justicia en el país. De manera que en esa parte general yo creo que el sacrificio lo estamos pagando todo. En las empresas específicas se está pagando el sacrificio de ver cómo el patrimonio se lo come y lo erosiona la inflación todos los años, culpa de los gobiernos y culpa del mundo político. Ahora, ¿son reconciliables esos dos? Porque cuando uno oye toda esta cantidad de quejas con respecto a las actitudes del Estado, a la falta de sinceridad en las políticas, uno siente como pocas posibilidades de que haya un diálogo. Y esto se puede resolver sin diálogo. Por supuesto que hay muchísimas posibilidades de que haya diálogo. Para decirte el último de los sacrificios que se me ocurre, ya que el ministro Mato lo solicitó. Mira, los sacrificios que pagan unos empresarios en un país donde no están dadas las condiciones para invertir, por los riesgos, por la inseguridad personal, por la inseguridad jurídica, y que eso queda demostrado cuando tú analizas a nivel mundial mensualmente a dónde van las inversiones, los capitales internacionales, y te das cuenta de que Venezuela es uno de los países que está en la cola. Entonces te estás dando cuenta que no es un país interesante hoy en día para invertir y hacer negocio. Entonces los empresarios que están aquí invirtiendo y haciendo negocio están haciendo sacrificios con respecto a los inversionistas de todo el mundo que invierten en los países donde ellos ven mejor rentabilidad y donde ven más seguridad. De manera que ese otro sacrificio adicional para señalárselo al ministro Mato que están haciendo los empresarios. Ahora tú decías que las posiciones son irreconciliables. No, las posiciones no son irreconciliables de ningún modo si el gobierno hace lo que tiene que hacer. ¿A quién se le ocurre pretender que para atraer inversiones o para estimular a gente que invierta le vas a hablar de sacrificios? No, lo que hay es que hablar es de beneficios, y si el gobierno de Venezuela actuara con los recursos y potenciales que tiene Venezuela en función de eso, en función de estimular y de dar seguridades a la inversión, al desarrollo, al empleo y al progreso, pues ese es el campo que hay que hablar, es el lenguaje. Lo que hay que hablar es de beneficios mutuos en que salga beneficiada toda la población venezolana, incluyendo los empresarios, incluyendo el mundo político. Dentro de esta idea de lo que busca el empresario, Venezuela tiene también muchos atractivos, tiene todos estos recursos petroleros y la política de apertura petrolera, todos esos inmensos recursos mineros que hay en el sur, de manera que hay muchos campos a los cuales ir. Son campos que generan poco empleo, es verdad, y que requieren inversiones altas, pero hay oportunidades. Y está viniendo gente, yo veo que vienen compañías de petróleo y de minas. Claro, Marcel, pero vienen, en eso no debemos equivocarnos tampoco como lo que te dije originalmente de ilusionarnos en las inversiones petroleras, porque lo que van a reforzar es la parte menos productiva de la economía venezolana, que es el Estado. Pero yo te aseguro que están viniendo a Venezuela esas inversiones porque no tienen alternativa, porque es que en Venezuela está el petróleo, en Venezuela está el oro. Porque yo te aseguro que si hoy en día hubiera petróleo en Chile y oro en Chile, y a un inversionista lo exponen a escoger su capital para explotar el petróleo, el oro, ¿dónde va a ir? ¿A Venezuela o Chile? Te iría en Chile, porque las condiciones de inversión son mejores en Chile. De manera que a nosotros... ¿Por qué son mejores? Son mejores porque las leyes, la seguridad jurídica es mejor en Chile, porque el clima hacia la empresa privada es mejor en Chile, porque los chilenos se han dado cuenta después del desastre de Allende de que la forma realmente de hacer política social era tener una economía próspera y pujante, y no solamente Chile, sino otros países también. De manera pues que no hay que batir palmas, ni levantar banderas, ni consolarnos porque estamos teniendo inversiones. Estamos teniendo inversiones donde los inversionistas no tienen prácticamente otra alternativa donde ir. Pero eso no es demostrativo de que en el país estén dadas las condiciones ideales para que haya inversión, haya progreso y haya desarrollo. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que me hablaras de cuáles son esas condiciones que tú consideras ideales para que vengan los inversionistas. Ya regresamos. Durante los últimos 3 años, la economía venezolana ha venido debilitándose de una manera todavía más acelerada de lo que ocurrió en la década de los 80.
y ese deterioro ha significado menos ingresos para la gente, menos calidad de vida, precios mucho mayores, escasez de bienes y sobre todo una ausencia total de inversión. O sea, una de las cosas más preocupantes de nuestro país en este momento es la falta de inversión y en el fondo la única manera de luchar contra la inflación es produciendo más y para producir más hay que invertir. Tú a lo largo del programa en varias oportunidades te has referido a que no están haciendo lo que se debe hacer o a que el inversionista prefiere otros países como Chile porque en Chile sí están haciendo lo que se debe hacer. Yo quisiera que nos explicaras un poco qué es lo que tú consideras que se debe hacer. Bueno, fíjate, Marcel, los capitales en el mundo se mueven y hoy en día pues con las facilidades de comunicación y la tecnología es facilísimo moverlo en base a dos principios fundamentales, seguridad y rentabilidad. Entonces, la sapiencia y la habilidad de los gobiernos es crear las condiciones en los países para que el capital se sienta seguro y haya niveles de rentabilidad competitivos, porque hoy en día la masa de capitales que se mueven en el mundo se la pelean muchos países que se han convencido que la única forma de desarrollo es que esos capitales vayan a invertir, a generar bienes y servicios y a generar empleo bien remunerado. Y en esa lucha están. Y entonces, desgraciadamente, Venezuela, que supuestamente se creó el mito de un país rico sin serlo, porque Venezuela no es un país rico, Venezuela es un país con potenciales, pero no es un país rico. Y explico por qué no es rico. Venezuela en la mejor de las situaciones llegó a un ingreso per cápita que estaba por encima de 4, casi $5.000 per cápita, cuando hay países, por ejemplo España está en el orden de los $10.000. Hay países del Medio Oriente, del Oriente Asiático que están ya cerca de los $20.000 y Suiza, por ejemplo, entre otros países que pasan los $30.000. De manera que Venezuela nunca ha sido un país rico. Es un país con potencial donde la falta de invertir y tener una gente con capacidad productiva nos ha impedido explotar todo ese inmenso potencial que tenemos para que hubiéramos llegado por encima de los $20.000. Ojalá algún día se cumpla. Ahora que usas ese ejemplo, me acabo de acordar de uno. Barbados, que es una isla que no tiene recursos naturales y que está sobrepoblada, tiene un ingreso per cápita superior al mejor que tuvo Venezuela. Bueno, y Japón por una cuestión muy trillada ya, pero no tiene ni petróleo, ni oro, ni hierro, ni nada, y pasa de $20.000 por habitante. En fin, realmente pues hoy en día la habilidad de los gobiernos y realmente los gobiernos que se preocupan y que quieren a su pueblo y que quieren mejorar a su pueblo, no de las palabras sino con hechos, son los que están creando estas condiciones que dan seguridad y rentabilidad. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en Venezuela cuando vemos realmente la situación que está pasando, por ejemplo, con esos contratos y esas garantías que se le dieron a inversionistas en la parte sur del país, en las minas al sur del estado Bolívar, y que de repente se cuestiona y se pretende echar para atrás las garantías que se dieron? Eso te crea una incertidumbre mundial enorme. Se habla de la necesidad de privatizar, por ejemplo, Planta Centro, y de repente se congelan las tarifas. Entonces, ¿quién va a venir con tarifas congeladas a invertir en algo? De manera que hay una irracionalidad que es lo que confunde, porque se enuncian cosas que se quieren hacer. Se dicen cosas buenas como las que dijo el presidente Caldera, por ejemplo, en el aniversario, en los 25 años de la Corporación Andina de Fomento, pero no se pasan de las palabras a hechos. Y la gente que saca cifras y la gente que mueve dinero no se mueve ni por palabras, ni por buenos deseos, ni buenas intenciones, sino se mueve por resultados y por cifras. No puede venir inversionistas, no pueden sentirse inversionistas seguros en un país donde se confunde la política social con la política de precios. No tiene que ver nada la política social con la política de precios. La política de precios es simplemente un instrumento económico para estimular la producción. Son los precios los que originan el atractivo o el rechazo de inversionistas hacia determinados productos. La política social es algo totalmente aparte. Política social es un buen sistema educativo. Política social es tener un sistema económico eficiente, capaz de generar empleo y buenos productos de calidad y precio. Fíjate, de eso no tiene mucho la culpa la gente, porque política social, por ejemplo, es el seguro social obligatorio. El Estado no le está haciendo ningún favor a nadie, sino que le está quitando muchísimo dinero, o sea, estamos hablando de miles de millones de bolívares, a los trabajadores y a los patronos
para alimentar esa máquina de corrupción e ineficiencia que es el Seguro Y Social. de clientelismo. Entonces, ahora la gente lo tolera. Yo nunca he visto que los trabajadores protesten ni que los empresarios protesten por lo que está pasando en el Seguro Social. Dicen ahí unas cositas, pero a la hora de la verdad no hacen nada. Entonces tienen los servicios que se merecen, pues si no protestan, si no se quejan. Por supuesto. Si no protestan, si no se quejan y si terminan votando a final de cuentas por proposiciones y candidatos populistas que lo que hacen es ofrecer maravillas para después no cumplir. Realmente en eso tú tienes razón y es algo que tiene que afrontar la población venezolana. Fíjate, ahora, perdona que te interrumpa, pero me acordé del caso chileno que tú citabas. En Chile reformaron el régimen de prestaciones y de seguridad social y la cantidad de dinero que hay en esos fondos es impresionante. Y los rendimientos que obtienen son extraordinarios, rendimientos además en dólares, o sea, comparables con los rendimientos en dólares. Entonces, ahí tienes tú el caso de una población que exige sus derechos, que lucha, o sea, que pagó algo y entonces exige que le den algo a cambio del dinero que pagó por su seguro social o por lo que sea. Bueno, y además es muy oportuno, Marcel, tu comentario, porque realmente yo quiero dejar esa inquietud esta noche aquí a todos los televidentes que están escuchando este programa y ojalá lo difundan a otros que por cualquier razón no hayan tenido oportunidad de escucharlo, es esa toma de responsabilidad, porque no se puede seguir actuando como hemos venido actuando, no se puede seguir votando por programas y candidatos populistas, gente que no sepa manejar el gobierno, no sepa hacer las cosas bien. ¿Tú crees? Porque eso no, fíjate lo siguiente, porque es que lo que me está preocupando a mí es que ojalá nosotros tengamos el nivel de madurez necesario para reaccionar, como tú estabas diciendo actualmente, ante que nos pase una catástrofe de una hiperinflación, porque es que otros países hermanos latinoamericanos han reaccionado a buscar la forma y aceptar la forma de llevar la economía racionalmente cuando les ha sucedido una tragedia. Los chilenos tuvieron que pasar por el desastre que significó el gobierno de Allende, que prácticamente quebró a Chile, para luego calarse un gobierno militar y aceptar las medidas económicas que, como tú bien dices, la parte del seguro social, etcétera, los fondos de pensiones privados, han terminado por hacer de Chile uno de los países más aventajados económicos de América Latina. Los bolivianos tuvieron que soportar inflaciones de 28.000% para aceptar por fin las reformas que condujeron. Los argentinos llegaron a inflaciones del orden de los 4.000%. Los peruanos tuvieron que calarse el desastre del gobierno populista de Alan García y los brasileros inflaciones sumamente grandes para entonces reaccionar. Entonces, ojalá nosotros los venezolanos, y ese es el llamado que yo quiero hacer esta noche, vamos a abrir los ojos con tiempo, vamos a no tener que caer en un proceso de hiperinflación provocado por gente que no sabe manejar la economía. Pero vamos a cumplir unos compromisos, pero al regreso quisiera que ampliaras este punto, porque en el gobierno hay mucha gente que sí sabe de eso. Ahí está el doctor Julio Sosa, que es una persona que sabe de eso. En el Banco Central está el doctor Antonio Casas y hay un equipo bueno. O sea, el Banco Central es una institución que tiene recursos. El ministro de Fomento es una persona que conoce la materia económica bien. El ministro de Relaciones Interiores, el doctor Escobar Salón, aunque la seguridad no está muy bien en el país, pero es una persona que conoce de economía. El ministro del presidente del Fondo de Inversiones, Carlos Alberto Bernardes, una persona que sabe de eso, que ha estado en el sector privado. Entonces, si hay gente que sabe de eso, ya regresamos. Hace un momento habíamos dejado una pregunta pendiente, ya que tú has venido así como insinuandito que el gabinete, pues, es así como ignorantón en materia económica. Y yo te decía que a pesar de algunos problemas que evidentemente hay mucha gente capaz y competente que sí conoce el tema económico. Citábamos pues el caso del doctor Sosa, del doctor Corrales, del doctor Bernardes, del ministro Escobar, del ministro Arrieta, o sea, son gente que conocen los temas. Fíjate, Marcel, yo creo que indudablemente hay gente que conoce los temas, pero yo creo que cuando las cosas son de profundidad y de gravedad hay que buscar especialistas. Realmente
Es lo mismo que sucede con las enfermedades, pues generalmente se puede diagnosticar, tomar aspirina y ciertas cosas para ciertas dolencias, pero cuando hay males de fondo, los prácticos y los aficionados tienen que dejar el paso a los especialistas, y yo creo que eso es lo que está sucediendo. Realmente en 18 meses no se nota que haya profundidad en el conocimiento, en el manejo de la situación económica. Eso ha derivado en que no se ha planteado un programa que tenga credibilidad frente a la gente que maneja la materia, que conoce, los expertos, las fuentes extranjeras, los organismos multilaterales financieros. De manera que yo no creo pues realmente que a ese nivel o está pasando algo o el gabinete no es capaz de producir una solución económica atinada, o el presidente de la República tiene ciertas convicciones desde el punto de vista económico que no permite que se desarrolle de parte del gabinete una solución adecuada en este caso. Mira, yo soy ingeniero y yo de alguna forma pues he leído de la parte económica, tengo ciertas ideas desde el punto de vista económico, pero yo no me atrevería en una situación como la actual a meterme a opinar y a meterme o a pretender dar soluciones, porque sería irresponsable de mi parte. Y quiero recordar una situación de este país que es bien ilustrativa. Creo que fue en el año 18, a finales de la década de 1910, que el general Gómez llamó a Román Cárdenas, que para ese entonces creo que era ministro de Fomento, si no me acuerdo, para encargarlo, o si mal no recuerdo, para encargarlo de la cartera de Hacienda. Y Román Cárdenas, en un gesto de responsabilidad profesional y responsabilidad con el país, le dijo al general Gómez que él aceptaba solamente con la condición de que lo dejara ir un año a Londres para él perfeccionarse en la materia económica y así tener competencia para manejar la economía del país en la década, comenzando la década de los 20, que era muy diferente y mucho más sencilla a una economía tan enredada y tan enrevesada como es la economía nuestra hoy en día. Y Román Cárdenas fue a Londres, regresó y fue hasta este momento uno de los ministros de Hacienda estrella, estructuró la hacienda pública, el hombre se preparó y lo hizo. Pero es que se estaba seguro que le iban a guardar el puesto. Claro, claro. El ministro pide un año y olvídate, ni un consulado le dan. Pero yo creo que la situación hoy en día no es ni para aficionados, ni para improvisados, y hay que darle paso al conocimiento. Y yo creo que el presidente de la República le haría un gran bien al país, a las futuras generaciones, y le haría un gran bien a su gestión personal presidencial en este segundo término y a su papel frente a la historia, si busca la forma de asesorarse y lograr un plan económico creíble para este país. Yo creo que hay mucha gente capaz que, sin ponerle ningún tipo de coletilla en cuanto a la forma como piensan económicamente, de keynesianos o liberales, lo que sea, pueden significar aporte en diferentes sitios, y los voy a enunciar simplemente en forma de ejemplo de que sí hay gente con los conocimientos y con la capacidad para darle una solución, una salida al camino. Te voy a decir, por ejemplo, en la socialdemocracia hay una persona, por ejemplo, como Carlos Raúl Hernández. Dentro de la democracia cristiana del COPEI, una persona como Agustín Berrío. Dentro de la parte académica, una persona como Luis Zambrano Sequín, respetado, calificado, profesional, no se le puede tildar de ninguna parcialidad determinada desde el punto de vista de pensamiento económico. En la iglesia está el padre Aguirre. Y en lo que nos interesa es la convergencia y en el chiripero. Dentro de la causa R está Jorge Roy. Dentro del gobierno te podría citar a José Ignacio Moreno. Y en líneas generales, pues, es decir, hay una serie de nombres que incluso hasta sería conveniente que el presidente los nombrara gente así, que produjeran un planteamiento económico de profundidad, profesional, y que si quiere que ponga a José Ignacio Moreno a coordinar de eso. De manera que sí hay, y es urgente que el país lo haga. Yo creo que no podemos seguir así. ¿Tú crees que el problema es que el ministro Matos no domina el tema?
El ministro Porque Matos, si fuera así es relativamente sencillo el problema de Venezuela. yo creo que ni el ministro Matos ni ninguno de los ministros que han pretendido hacernos proposiciones hasta este momento dominan el tema, porque ninguna de las proposiciones han tenido ni profundidad ni sensatez. De manera pues que la proposición de Matos, te repito lo que dije inicialmente, no es ningún plan, lo que es una forma que él propone para financiar el déficit, pero eso no es ningún plan antiinflacionario. Y lo digo esta noche aquí, yo creo que el sector empresarial no puede pretender firmar ningún pacto antiinflacionario con una proposición que de antiinflacionaria no tiene absolutamente nada, sino es una proposición de financiamiento del déficit fiscal. O sea, ¿tú crees que el pacto antiinflacionario está muerto? Bueno, el pacto antiinflacionario está muerto porque el pacto antiinflacionario es una medida que ha sido útil en los países como aporte a romper las expectativas negativas de la población y de los empresarios y de los inversionistas, pero eso se logra una vez que los gobiernos establecen unas medidas macroeconómicas sensatas que dan seguridad de que tú vas a establecer en un plazo determinado los macroequilibrios. Y la gente, todo el mundo está de acuerdo en decir, esas son las medidas que convienen, y efectivamente, si esas medidas se toman y se llevan a cabo, los balances macroeconómicos se van a establecer. Entonces tú, una vez que esas medidas se lanzan y que su funcionamiento empieza a demostrar que funcionan, valga la redundancia, entonces al final lanzas el pacto antiinflacionario para ayudar a romper las expectativas. Pero como colofón, la parte final, lanzar un pacto antiinflacionario en el aire, sin que se hayan tomado ninguna medida y sin que haya ninguna proposición sensata de por medio, es simplemente matar el pacto antiinflacionario, porque realmente eso no se va a cumplir, las cosas van a seguir aumentando y la gente entonces pierde credibilidad en el pacto. Eso ha sido una locura, el que hayan hecho eso de esta forma, y lo que me preocupa a mí es que demuestra desconocimiento total de cómo hay que hacer las cosas. Ahora, parte del problema que yo observo en la gente es que le hablan mucho de cosas etéreas, como el pacto antiinflacionario, los equilibrios macroeconómicos, las reservas internacionales operativas o no operativas, y una cantidad de gamelote, como dicen, que para la gente no significa nada. La gente Sí, lo claro. que quiere tener trabajo, quiere conseguir los alimentos en los abastos y en los supermercados a unos precios que sean razonables y compatibles con lo que la persona gana. Así es. Quiere que haya servicios públicos que Sí. funcionen y que lo que paga por el seguro social pues reciba la contraprestación adecuada en atención médica y hospitalaria y en pensiones, no esa vergüenza que tenemos ahí de los pobres pensionados haciendo colas Ahora, eso es verdad, Marcel. Entonces, la labor del liderazgo es hacer que la gente que, como tú bien dices, eso es lo que ellos quieren, y con mucha razón, porque eso es lo que da el nivel de Bueno, esa es vida, la el bienestar vida de de vida, y todos esa los es la días. vida de todos los días. Entonces, lo que tenemos es que buscar la forma de que ellos se den cuenta de que eso está muy relacionado, porque cuando se habla, y tú tienes razón en eso, en ese término un poco sofisticado de macroequilibrios o equilibrios de la economía, lo que se está diciendo es simplemente una cuestión que la gente entiende muy directamente y muy rápidamente. Es decir, cuando tú gastas más de lo que tienes, vas hacia abajo. Cuando un país gasta más de lo que tiene, produce el problema inflacionario y perjudica, no se perjudican los gobernantes directamente, perjudica es a la población. Cuando un país gasta más de las divisas, las monedas extranjeras que las que tiene, entra en problemas también la parte económica y se perjudica a la población. ¿Tú crees que el problema de Venezuela, puesto muy sencillamente, es que está gastando mucho más de lo que puede gastar? Exactamente, y eso lo entiende cualquier ama de casa. Y para El ama de seguir casa gastando sabe eso, cuando ellos gastan más, se meten en problemas, el jefe de familia también. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela. Con lo grave de la situación, que significa que yo puedo arriesgar lo que me pertenece a mí. El problema de los gobernantes es que los gobernantes pretenden hacer política y beneficiarse ellos políticamente en sus intereses cuando no hay el problema de corrupción de por medio, que todavía entonces es más grave, con los dineros de otros. Y eso es irresponsable, eso no puede ser. Un gobernante no puede buscar beneficios políticos utilizando el dinero que es de los demás. Eso es realmente el problema que hemos tenido no solamente en este país, sino en muchos países, que ellos consideran entonces que no solamente el poder, sino la hacienda pública es de ellos y que ellos pueden deshacer
hacer y deshacer de eso y manejar a su arbitrio. Entonces, Pero gastar eso- más porque quedan muy bien, pero eso- resulta que lo pagan las generaciones que Pero vienen. eso será verdad, o puede haber sido verdad con otros gobernantes. El presidente Caldera no se puede decir eso, y de hecho, o sea, no, aparte de que tiene una trayectoria de honestidad y de decencia a prueba de todo, el gobierno ha hecho esfuerzo en reducir el gasto. Ha hecho esfuerzos, pero no ha hecho los esfuerzos con la suficiente intensidad y en la buena dirección. Y allí es donde ha faltado el conocimiento económico. Se necesita una gente realmente que conozca a fondo el problema para que haga ese esfuerzo y ese esfuerzo lo haga con eficiencia. Porque realmente el problema se ha originado con las ayudas financieras, pero no, eso no se hace, ni se supo hacer, ni se ha sabido arreglar. Y por eso es que es notorio la falta de gente con los conocimientos suficientes dentro del gobierno para que afronten la situación. Bueno, muchas gracias, Hugo. Ojalá que esa situación cambie, porque la verdad es que la cosa se está poniendo bien complicada para todos. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a esta misma hora. Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Nuestro invitado de hoy es Hugo Fonseca Viso, y con él vamos a hablar sobre la situación económica del país. Hugo, a mí me ha llamado la atención que en esta primera quincena, durante la cual han habido algunas noticias positivas, importantes, como la apertura petrolera, la restitución de las garantías, esta nueva relación que existe con Brasil, ninguna de esas cosas, a pesar de que son importantes, todas se ha traducido en confianza, en optimismo, en algo positivo para la economía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, antes que nada, buenas noches, Marcel. Y realmente tu observación es muy válida, pero tiene por otra parte, su explicación en el sentido de que la gente sabe que el problema que gravita muchísimo sobre la parte económica del país y sus consecuencias en la parte social es el problema inflacionario. Y al problema inflacionario no se le ha entrado de frente, y para preocupación y angustia de muchos, vemos que lo que se le sigue es dando vueltas a la cosa y se está manejando en una forma que diríamos poco profesional. Vemos mucha improvisación en el manejo. Pero en días pasados el ministro Matos Azócar anunció que el gobierno reduciría el déficit fiscal, que es una de las causas fundamentales de la inflación, y si reduce el déficit fiscal, pues con eso reduce la inflación. Esa declaración es muy buena. Lo que pasa es que los resultados no se atienen a la declaración, porque realmente lo que él presentó no fue un programa para reducir el déficit fiscal, sino fue un programa para financiar el déficit fiscal. Realmente las medidas que él propone es un aumento del el endeudamiento interno, pero no es una reducción del déficit fiscal, porque él lo que está planteando es apelar a la deuda pública interna para, utilizando el exceso de bolívares que generaron todos estos aportes dados en una forma sumamente alegre para solucionar el problema financiero, emitidos también inorgánicamente porque fue en base pues a poner a funcionar la máquina de hacer billetes. Entonces simplemente va a coger ese exceso que ellos mismos crearon, lo va a recoger a un costo adicional para el Estado porque hay que pagar interés por ello, y lo va a volver a meter en el circulante a través del presupuesto. Pero eso no tendría un efecto negativo, porque esa deuda interna causa intereses, y ya han estado comentando que más de una tercera parte del presupuesto se va en pagar intereses. Sumamente negativo, y preocupa sobremanera a la gente que más de lo mismo, más de lo que nos ha venido hundiendo durante estos últimos 50 años, que es el predominio económico del Estado a través de la renta petrolera. Estas inversiones vienen, pero vienen a fortalecer la parte económica del Estado, y Venezuela lo que necesita es que se fortalezca la economía de los venezolanos, que se pongan los venezolanos, se les den oportunidades de trabajo,
que se enseña a los venezolanos a ahorrar, y ese es el poderío realmente de un país y no el que nos hemos acostumbrado durante 40 o 50 años, que bien dijo el doctor Ulja Pietri, lo señalé en uno de los artículos que escribo en el periódico periódicamente, que nos habían convertido en un país de parásitos. Realmente esa dependencia del gasto del Estado a través de la renta petrolera ha convertido a los venezolanos en parásitos. Eso fue una frase de Uslar bien impactante que, por cierto, ha tenido poca trascendencia y pocos comentarios en el país. A nadie le gusta reconocerse. Exactamente. ¿Y por qué crees tú que la gente no ahorra? Porque parte del problema es que no hay inversión privada. No hay inversión privada porque no hay ahorro. ¿Por qué la gente no ahorra? Bueno, la gente no ahorra hoy en día porque la inflación no se lo permite. Realmente la mayoría de las familias venezolanas están viviendo no al día, ya están viviendo endeudadas a lo que van a ganar dentro de 3 días. Y esa es una situación pues que es muy difícil que la gente pueda ahorrar en esta. Además de esto, se les ocurrió la brillante idea ahora de castigar a los pocos que tengan la capacidad de ahorro, la disciplina de ahorro. Las cifras de junio fueron alentadoras, o sea, aunque altas, reflejan una baja. Las cifras son alentadoras, supuestamente, entre comillas, porque vienen de un proceso de inflacionario alto. Entonces es una reducción, pero ya a un proceso que venía muy alto y anualmente, si uno revisa las cifras anuales, se da cuenta que en junio hay una tendencia a la baja. Aún así, un índice de 2,6% acumulado durante un año da cifras inflacionarias del orden del 40%, pues que realmente no puede la economía del país manejarse de esa forma. Y lo que tú decías con respecto a las esperanzas que puede sembrar la apertura petrolera, mira, Marcel, desgraciadamente volvemos a caer en lo mismo, porque entonces volvemos a caer que la solución del país es el fetiche petrolero. No estamos yendo a crear una economía donde sean los venezolanos, el esfuerzo de los venezolanos, el trabajo, el ahorro de los venezolanos, los que creen la riqueza, pero volvemos a caer otra vez en lo que hemos caído durante estos años, que es depender del ingreso petrolero. Entonces el Estado, de nuevo, el que va a tener la solución económica en su mano. Los ingresos, las inversiones producirán más petróleo, hay más renta para el Estado, y entonces el Estado sigue controlando la vida económica del país y nos estamos alegrando por eso. A mí eso no me alegra. Realmente va a ser un alivio, pero va a ser más, sabe sacar números, simplemente aritmética, que la deuda interna está pasando de 2 billones de bolívares en este año, casi a 3 billones de bolívares en el año que viene. Y por eso es que realmente no se ve una salida al problema inflacionario, que te repito, pues el problema que todos sabemos. Ahora, ¿por qué la gente le presta al gobierno si sabe que eso va a perjudicarlo? Porque realmente ese es otro factor de preocupación y qué bueno que tú lo señalas, porque resulta que esto lo que va a traer como consecuencia es una presión enorme sobre el sistema financiero, el resto de lo que queda después de la quiebra general que hubo. Prácticamente los van a obligar a hacer las colocaciones de la masa de ahorros de toda la población en los bancos para adquirir estos títulos de la deuda pública nacional, y eso va a traer un problema adicional a los bancos. Les va a disminuir la rentabilidad, va a poner todavía en una situación todavía más peligrosa a los bancos que han quedado. Y por otra parte, va, como tú dices, a aumentar todavía la deuda más a través de los impuestos. De manera pues que es una situación bastante preocupante la que está planteada, porque realmente no hay un planteamiento serio de fondo para reducir el déficit fiscal, y por lo tanto vemos que el problema inflacionario no va a ir disminuyendo como lo que es deseable en el país. Pero las cifras